Buen día a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy para hablar de este tema, yo creo que de tanto interés y relevancia actualmente, que es la convergencia entre el uso de inteligencia artificial y las administraciones públicas, ¿no? El día de hoy, pues quisiera introducir la conversación, este, pues diciendo que estamos con ponentes que son de talla internacional, tal vez para mí de las personas que más saben sobre el tema, y sin temor a equivocarme, yo creo, se va a ir un poco raro, pero las personas que su lengua materna es el español y que más saben para mí en el mundo sobre estos temas de inteligencia artificial y administración pública, ¿no? Eh, También quisiera hacer un reconocimiento especial y desde mi persona y trayectoria pues a los ponentes, principalmente al doctor Ignacio Creado, a Ramón Gil y a Rodrigo Sandoval, que han sido mentores tanto míos como de David Valle y de muchos de nosotros que nos han formado en estos temas y de los que hemos aprendido, ¿no? Personas que sin duda fueron tres de los principales precursores en el tema de gobierno digital, gobierno electrónico, como se empezó a denominar ya hace más de 20 años, yo creo, y que estuvieron, digamos, avanzando y que ahora siguen siendo investigadores de lo más consolidado a nivel global y que hoy podremos escuchar estas voces aquí, ¿no? Desde el Colegio de Jalisco y en colaboración con LILAB México, con el ITGESPUF, el Grupo de Investigación de la Autónoma de Madrid y la Red Académica de Gobierno Abierto, que organizamos este evento virtual que esperemos que sea del mayor de su agrado y que podamos aprender cosas, ¿no? Vamos a hablar principalmente sobre una de las publicaciones más emblemáticas en el tema que tuvieron la oportunidad de coordinar en un journal el doctor Ramón, el doctor Ignacio Criado y el doctor Rodrigo Sandoval, y en la que algunos tuvimos oportunidad de conversar, ¿no? También decir que, bueno, desde el Colegio de Jalisco yo me encuentro impulsando esta temática desde un proyecto de investigación en el que coordino junto con el doctor Freddy Mariñez y bueno, sin más, esperamos escucharlo y seguramente los más de 80 asistentes que están ya en esta sala podrán, esperemos que nos dé tiempo para hacer algunas dudas en este sentido. Sin más, muchas gracias, doctor David, doctor Rodrigo, doctor Ignacio y Ramón, Freddy, por acompañarnos también en calidad de comentarista al Colegio de Jalisco, Carla, que también es una investigadora consolidada en estos temas y que nos va a ayudar a moderar. Muchas gracias desde un servidor y gracias por todo lo que me han aportado en lo personal y lo que han aportado a este tema a nivel global. Carla, los dejamos contigo. Muchas gracias, Edgar. Gracias también a todos los asistentes. Se siguen sumando aún varios participantes. Esperemos entonces al final de los editores y comentaristas de este foro nos puedan acompañar con sus preguntas en el chat. Bueno, pues bienvenidos a este foro virtual de inteligencia artificial y administraciones públicas, actores, gobernanza y políticas para como un espacio que permite la reflexión interdisciplinaria sobre estos desafíos y oportunidades que plantea la adopción de las tecnologías dentro de la gestión pública. Para ello, como bien lo mencionaba Edgar, estamos frente a un grupo de especialistas de alto nivel, precursores de estas temáticas, que han dedicado muchos años de sus proyectos de investigación hacia la gestión gubernamental y el uso de las tecnologías, y ahora específicamente hacia la inteligencia artificial. Cada uno de nuestros especialistas contará con un tiempo de 10 minutos para su participación
y posteriormente dejaremos este micrófono abierto para las preguntas de nuestros asistentes. Comenzaremos entonces con el doctor Rodrigo Sandoval Almazán, que es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es doctor en Administración por el Tecnológico de Monterrey y miembro del SNI Nivel 2. Dirige el Laboratorio de Innovación Pública e Inteligencia Artificial de México, ILAB México, y coordinó el proyecto internacional sobre educación transnacional para el gobierno abierto 2016-2018 y evalúa portales de gobierno desde 2008. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del ranking Stanford Elsevier del 2% de los investigadores más influyentes del mundo. Ha publicado más de 50 artículos y participa en consejos editoriales de Government Information Quarterly e Innovar. Investiga sobre inteligencia artificial, gobierno abierto y redes sociales en el sector público. Adelante, doctor Rodrigo. Su micrófono. Muchas gracias, Carla. Pues tenemos por allí un orden de participaciones. A mí me gustaría ceder el micrófono al doctor José Ramón Gil García y posteriormente al doctor Ignacio Criado y pues en tercer lugar sería yo. Pero si gustas puedes leer los currículums de todos muy brevemente para que podamos después pasar nosotros a a nuestra participación. Perfecto, entonces continúo con los currículums. También nos acompaña el doctor Ignacio Criado, que es profesor titular de Ciencia Política y Administración en la Universidad Autónoma de Madrid y dirige el laboratorio ITGESPUB. Es investigador asociado en el Center of Technology in Government de SUNY Albany y doctor europeo con premio extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Ortega y Gasset. Ha sido profesor visitante en Australia, China, Estados Unidos, México, Países Bajos y Reino Unido. En 2016 recibió el premio Julián Marías al mejor investigador joven en ciencias sociales y ha liderado tesis y proyectos de investigación en los que también es autor de varios artículos, libros sobre gobierno abierto, innovación pública, IA y ética. Publica en revistas como Government Information Quarterly y Information Policy. Por otra parte, tenemos al doctor José Ramón Gil García, que es profesor investigador de la Universidad de Albany y en la Universidad de las Américas Puebla. Es director del Center for Technology in Government y miembro del SNI Nivel 3. Recibió el Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias en 2013 y fue reconocido por Apolitical como uno de los 100 líderes globales en gobierno digital. En 2021 fue nombrado Fellow por la Digital Government Society. Ha publicado en revistas internacionales de alto impacto y sus artículos son de los más citados en gobierno digital. Por último, tenemos a David Vallecruz, que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 e integrante del ILAB. Es ingeniero en computación, maestro en informática y doctor en ciencias económico-administrativas. Ha realizado estancias en Sony Albany, Simberstaff, Guadalajara. Es miembro del comité editorial de Government Information Quarterly y evaluador para la Fundación Suiza para la Ciencia, la NSF y Naciones Unidas. En 2024 fue incluido en el top 2% de los científicos más citados del mundo por Stanford y Elsevier. Publica en revistas como Government Information Quarterly, Cognitive Computation e International Review of Administrative Sciences. En 2023 recibió un premio por su artículo sobre los riesgos de la IA en el gobierno. Una vez revisados los currículums de nuestros panelistas, vamos a continuar con la aportación del doctor Ramón Gil. Adelante. Muchas gracias, doctora Negrete Huelga. Antes que nada, quisiera agradecer la invitación al Colegio de Jalisco, especialmente al doctor Rubalcaba Gómez, pero pues ahora sí que a todo el Colegio de Jalisco. Creemos que este foro es muy importante y también creemos
que el hecho de poder tener este tipo de conversaciones sobre inteligencia artificial en el sector público es particularmente relevante ahora que estamos viendo cómo se va incrementando cada vez más y más el uso de este tipo de tecnologías con, obviamente, efectos positivos, pero también con algunos riesgos y retos que creemos que debemos de poner atención. Entonces, voy a usar mi intervención brevemente para hablar sobre tres cosas. La primera es simplemente recordarnos qué es inteligencia artificial y por qué es importante en el sector público. La segunda es un poco llevarnos a la motivación del número especial, que justamente se enfoca en actores, gobernanza y políticas públicas. Y la tercera, dependiendo del tiempo, pues hablar a lo mejor algunos de los temas específicos que pueden encontrar o que motivaron de alguna forma el número especial. Entonces, bueno, empiezo simplemente con la parte de inteligencia artificial. Podemos tener muchísimas concepciones diferentes sobre inteligencia artificial y también, pues actualmente estamos interactuando en muchas de las ocasiones con inteligencia artificial, muchas veces sin siquiera saberlo. En algunos casos es más evidente, como en el caso, por ejemplo, asistentes personales, donde pues literalmente hablamos con ellos para pedirles que nos ayuden a encontrar cosas o a poner música o ese tipo de situaciones. En otros casos hay aplicaciones gubernamentales, pero también la iniciativa privada, donde no es claro si están utilizando inteligencia artificial y muchos no nos avisan que lo están haciendo, aunque lo están haciendo. Entonces, eso es parte, digamos, de la situación actual que debemos entender un poco mejor, no solo porque es importante para la gente el tener este tipo de transparencia en cuanto al tipo de tecnología que se está usando para dar servicios gubernamentales en este caso, pero también porque este tipo de tecnologías, por la forma en la que se entrenan estos modelos de inteligencia artificial, pues pueden tener efectos negativos en el tipo de servicios e información que se le da a la ciudadanía. Eh, entonces, para el sector público esto es muy importante porque a final de cuentas el sector público lo que queremos es dar el mismo nivel y la misma calidad de servicio a todos independientemente del momento en que estén pidiendo el servicio. Y entonces si tenemos sistemas que están aprendiendo todo el tiempo, pues obviamente que la diferencia que hay entre dar el servicio en este momento y darlo en un año o darlo siquiera a veces en cuestión de semanas o días, pues puede ser importante. De hecho, si ponemos ejemplos de Generative AI, por ejemplo, incluso haciendo la misma pregunta ahorita y haciendo la misma pregunta en una hora, la respuesta puede ser diferente. Entonces, esa consistencia, pues también es algo que esperamos que exista en los servicios gubernamentales. Entonces, eso sería un poco como que lo general. Ahora, nosotros nos enfocamos en este número especial en tres cosas específicamente: actores, gobernanza y políticas públicas. En cuestiones de actores, creemos que todavía es importante que entendamos mejor cuáles son los actores que están siendo parte de estos procesos de decisión en cuanto a tecnologías de información en general, pero específicamente en cuanto a inteligencia artificial. Quiénes están tomando la decisión, quiénes están llevando a cabo el desarrollo de estos sistemas, qué tanta influencia tienen en ese desarrollo diferentes actores. Esto va desde el desarrollador como tal, o sea, la persona que programa el sistema, la persona que diseña el modelo, hasta las personas que toman la decisión de implementar ese modelo en el sector público y también las personas que van a usarlo. Vamos a pensar personas que realmente son los empleados de ventanilla que van a tener que usar este tipo de sistemas para tomar decisiones. ¿Y qué tanto el hecho de tomar decisiones con este tipo de sistemas va a afectar la discreción que este tipo de personal va a tener? Y sobre todo, si existe un error, ¿quién es responsable del error? ¿No? Tenemos también situaciones de rendición de cuentas, donde a final de cuentas, si tenemos un error en este tipo de decisiones, empieza ya no a ser tan claro si la responsabilidad total es del servidor público que está tomando la decisión en ese momento, ayudado por un sistema de inteligencia artificial, o si realmente es una combinación de varios actores que de alguna forma están
involucrados, digamos, en esa decisión. Otra forma de pensar en actores es quiénes son los actores que están involucrados más en general en cómo estamos usando inteligencia artificial. Y una cosa, tenemos ahorita un proyecto en el Center for Technology in Government donde estamos estudiando cómo las bibliotecas públicas pueden ser clave para ayudar a que la gente en general tenga más información sobre inteligencia artificial e incluso pueda participar, se puede involucrar en iniciativas de inteligencia artificial del sector público. Entonces, obviamente, esto es más específico si ustedes quieren de Estados Unidos, porque aquí existen muchísimas bibliotecas públicas, pues tienen suficientes recursos y están realmente involucradas con las comunidades. Sin embargo, así como este actor es importante en el contexto de Estados Unidos, también es importante entender que otros actores están involucrados en este tipo de ecosistemas de inteligencia artificial en otras partes del mundo. Entonces, a final de cuentas, esa parte de actores creemos que es muy importante. Segundo, sería la parte de gobernanza, que es básicamente cómo se toman las decisiones relacionadas con inteligencia artificial. Entonces, aquí ustedes pueden ver que, pues dado que hay algunos riesgos de inteligencia artificial, riesgos relacionados con discriminación, riesgos relacionados con dilemas éticos de el cómo y cuándo usar inteligencia artificial, entonces, pues es importante que se pongan reglas del juego, reglas de cómo y cuándo se puede utilizar inteligencia artificial y que también el nivel de automatización pues sea claro, ¿no? O sea, qué tanto se puede tener un nivel de automatización total, por ejemplo, donde realmente la decisión sea tomada por el sistema y qué tanto queremos tener, como dicen ahora, human in the loop, que es básicamente a que un individuo realmente esté tomando la decisión final apoyado por la inteligencia artificial. Entonces realmente este tipo de decisiones también son importantes. Nuevamente es el cuándo, cómo, dónde se van a tomar estas decisiones de cómo utilizar inteligencia artificial. Y esto, consideramos cuando estábamos diseñando el número especial, que era algo que todavía no estaba suficientemente estudiado, creo yo, y a lo mejor ahorita pueden también comentar aquí los demás miembros del panel, que creo que todavía sigue siendo uno de los temas menos estudiados y sigue siendo muy importante. Y a final de cuentas es también muy importante porque eso va de alguna forma determinar o influenciar pues el cómo la gente decide cuando son servidores públicos, cómo deciden en qué momento usar y no usar inteligencia artificial y para qué usarla. Entonces sería la segunda. Y la tercera sería básicamente políticas públicas. Y políticas públicas aquí pueden verse de dos formas. Pueden ser políticas públicas que están realmente relacionadas con inteligencia artificial. O sea, estamos haciendo políticas justamente para regular, para impulsar lo que sería inteligencia artificial, tanto su uso para el sector privado como su uso en el sector público. Pero también, por otro lado, políticas públicas pueden entenderse como en qué políticas públicas queremos usar inteligencia artificial. Y obviamente habrá políticas públicas, habrá funciones gubernamentales para las cuales haya un consenso más amplio en que sería bueno utilizar inteligencia artificial y habrá otras que por ser más sensibles, por afectar mayormente o de una forma más radical a la gente, como por ejemplo sería una cuestión de toda la parte de policía, toda la parte legal, la parte de servicios sociales, por ejemplo, donde realmente pues todavía había debate de qué tanto se debe utilizar inteligencia artificial y específicamente para qué actividades. Entonces básicamente estas son las tres principales áreas, digamos, donde quisimos centrarnos en el número especial. Y en los siguientes comentarios, el profesor Criado y el profesor Sandoval van a ahondar un poco más en nuestro artículo introductorio y luego en algunos de los ejemplos específicos dentro del número especial. Y bueno, además contamos, pues ahora sí, con la presencia de dos de los autores en el special issue, en el número especial, el doctor Rubalcaba y el doctor Valle Cruz, quienes también van a comentar sobre sus artículos específicos. Y con esto lo dejaría hasta ahí por el momento. Y bueno, pues ahora sí que con todo gusto puedo responder algunas preguntas cuando sea el momento de la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ramón Gil. Muy importante esta
call for papers que hicieron este journal para abordar además muchos elementos que son necesarios reflexionar para la implementación correcta y eficaz dentro de la administración pública. Pasamos entonces ahora con el doctor Ignacio Criado para su participación. Adelante. Pues muchas gracias a la doctora Negrete Huelga por la introducción, la presentación. Quiero comenzar este pequeño espacio primero para, digamos, acercarme a ustedes desde la lejanía de estar al otro lado del charco. Y bueno, pues de esta manera me siento un poquito más cercano. Y en ese sentido, bueno, pues agradecer mucho tanto a nivel institucional al Colegio de Jalisco por la invitación, al doctor Mariñez por estar ahí siempre y desde luego sin duda al profesor Rubalcaba Gómez por digamos siempre estar ahí tratando de concitar, ¿no?, voluntades y de articular este tipo de actividades de manera que podamos debatir, dialogar sobre estos temas que nos interesan en común. Por supuesto, al resto de participantes en la sesión y sin duda a todas las personas que nos están siguiendo en sus diferentes países, universidades, centros de investigación o personas que están interesadas en estos temas, también en las administraciones públicas. Yo voy a hacer una muy breve intervención, esta inicial, ciñéndome a los 10 minutos que se me han concedido, ya he consumido uno, para simplemente tratar de, por una parte, ponerle categorías más concretas relacionadas con el propio número especial y con el propio artículo introductorio del mismo, a lo que en parte ya ha mencionado el profesor Ramón Gil García. Y por otra parte, si tenemos un poquito de espacio, sí me gustaría al menos enunciar algunos aspectos que considero son importantes de cara al futuro de esta temática y teniendo en cuenta la mirada que creo que estamos tratando de trasladar hoy, que es una mirada de carácter iberoamericano que se sale del espacio habitual, ¿no?, en el que se suelen producir este tipo de debates, que es el de, bueno, pues entornos más anglosajones o con una perspectiva que sobre todo se fundamenta en el idioma inglés, que de hecho en este caso no es baladí, porque precisamente uno de los aspectos clave de la IA tiene mucho que ver con el idioma y efectivamente todo lo que tiene que ver con la IA generativa pues así lo confirma. En el número especial, y bueno, voy a simplemente, de hecho lo tienen en el propio capítulo, en el artículo introductorio, digamos, tratamos de hacer una compilación de investigaciones de calidad en torno a tres, digamos, ámbitos que en parte ya se han esbozado y que dentro del número de ese artículo introductorio aparecían definidos como tres niveles de relación de la inteligencia artificial con las administraciones públicas. Un nivel, vamos a decirlo así, macro, un nivel meso y un nivel micro. De alguna manera, esos tres niveles reflejan diferentes aproximaciones sobre cómo la inteligencia artificial ya está impactando, teniendo determinadas implicaciones dentro del sector público. Y en ese sentido creo que ese es uno de los valores clave que ya plantea este número especial y es el de que empecemos a tratar de salir, ¿no?, de consideraciones más abstractas a aterrizar la inteligencia artificial en el espacio específico en el que se mueven las administraciones públicas y sobre todo que intentemos hacer un esfuerzo por aportar miradas teóricas, analíticas, que faciliten ese acercamiento a la implantación de la inteligencia artificial en la administración pública, ¿no? De hecho, convendrán conmigo que hay muchas aproximaciones a este tipo de temáticas que se mueven en un entorno mucho más de la abstracción o simplemente de pura, digamos, divagación sobre la inteligencia artificial, de qué implicaciones va a tener desde un punto de vista más filosófico, desde un punto de vista, en algunos casos, más jurídico, pero si nos acercamos desde una mirada anclada en las ciencias sociales, deberíamos comenzar efectivamente a desarrollar modelos teóricos, enfoques, propuestas que nos faciliten ese aterrizaje y un análisis que además se sostenga en datos y en técnicas de recogida de datos e información y de investigación robustas. Esos tres niveles ya se han esbozado, que como decíamos antes,
En el nivel macro, tal y como se plantea en este artículo introductorio, se habla de sobre todo la dimensión, y ya se planteaba antes, más centrada en las instituciones, en el diseño institucional, en lo que son las políticas de inteligencia artificial, en el diseño político, en las implicaciones que tiene desde el punto de vista de los diferentes regímenes de gobernanza que se están desarrollando en torno a esta cuestión. Yo en este sentido siempre suelo poner el ejemplo de los tres grandes o los dos grandes regímenes de gobernanza a nivel internacional que se están desarrollando en torno a esta cuestión, que son los de Norteamérica, especialmente Estados Unidos, el caso de China por otro lado y el intento que está desarrollando la Unión Europea por crear digamos, un régimen de gobernanza diferencial. Por supuesto, dentro de este ámbito también podríamos tener en cuenta las estrategias nacionales, como a nivel nacional distintos países están desarrollando o están diseñando formas distintas de aproximarse a la inteligencia artificial, estrategias de inteligencia artificial que sobre todo plantean, priorizan, desarrollan distintas áreas económicas, políticas, culturales, sociales, etcétera, ¿no? Y este es un nivel de interés que está ahí muy presente y que también está conectado con otras cuestiones, como por ejemplo la regulación de la inteligencia artificial. Diferentes países están desarrollando normativa en relación con este tema y también obviamente esta vertiente está muy ligada, aunque no lo he mencionado y quizás sería como el primer punto, con los elementos de principios, valores, qué principios están detrás del desarrollo de este tipo de herramientas. Luego, si quieren, podemos comentar sobre ello. A nivel METSO, ya se ha apuntado antes la importancia de abordar la adopción de la IA a nivel organizativo, a nivel de diferentes áreas de política pública, diferentes sectores y en este caso, sobre todo, creo que debemos hacernos una pregunta como investigadores sociales, sobre todo en relación con las diferencias que ya se están apuntando en relación con la implantación de la IA en distintas áreas de servicio público y en distintas áreas de política pública. Es decir, ¿por qué se producen esas diferencias? ¿Por qué se está adoptando más la inteligencia artificial en áreas como la seguridad pública, la defensa, la recaudación de impuestos y otros temas, en lugar de cuestiones que a lo mejor, otro tipo de cuestiones que quizás se podrían priorizar también y que no se hacen por motivos que a día de hoy, bueno, no conocemos y que tenemos que indagar? Es cierto que tenemos algunas intuiciones, ¿no? Yo recuerdo la tesis doctoral de la profesora Helen Margetts, ¿no? Que en el año 95 analizaba las agencias tributarias y las agencias de seguridad social como las primeras en las que se estaba incorporando la digitalización o las tecnologías de información. Perdón. Y su hipótesis era que efectivamente el Estado lo que hacía era, digamos, utilizar la tecnología para captar más recursos, ¿no? Y para, de alguna forma, consolidarse de esa manera, ¿no? Y en lugar de plantearse la utilización de estas tecnologías en otro tipo de dimensiones también importantes para la administración pública o para el desarrollo de las democracias. Tercer bloque, también hablaba antes el profesor Gil García sobre el nivel micro, el nivel, es decir, los actores, las personas. En este caso, esta dimensión tendría que ver con las percepciones, actitudes, comportamientos, tanto por una parte de empleados públicos como de ciudadanía. Y en este caso sí, también están apareciendo diferentes estudios aplicados, pero también estudios académicos en los que se trata de indagar acerca de efectivamente esas implicaciones que va a tener desde el punto de vista de cómo los empleados públicos se relacionan con este tipo de tecnologías, implicaciones que tienen que ver con cuestiones como la confianza, la legitimidad, que también tienen un papel clave, ¿no? En la relación de la administración con la ciudadanía y que desde luego merece mucho la pena que sigamos trabajando, que sigamos analizando. Ya digo que este modelo está más desarrollado dentro de ese artículo introductorio y por consiguiente lo dejo ahí en la presentación. Termino mi presentación apuntando tres aspectos que creo que son relevantes de cara al futuro. En primer lugar, como decía al principio, es necesario que dentro de este contexto internacional en el que obviamente tratamos de, digamos, de participar,
pero que también abordemos en la cuestión de la IA en la administración pública desde una mirada latinoamericana, iberoamericana, una mirada, compartimos un idioma, que no es algo baladí, ¿no? Somos la segunda lengua más hablada del mundo y en ese sentido, creo que merece la pena que hagamos un esfuerzo por tratar de buscar esas complicidades, ¿no? Y que también de alguna forma nos incorporemos a esa conversación global que se está produciendo en este sentido. De hecho, por ejemplo, simplemente por darles un caso, el Gobierno de España acaba de crear un modelo, uno de estos grandes modelos de lenguaje en español, que lo ha puesto en abierto, se llama LIA, y lo pueden ustedes ver en redes o en la propia plataforma del proyecto, que trata precisamente de promover, fomentar esta lógica para que toda la comunidad hispanohablante pues, disponga de herramientas que sean abiertas y que se puedan utilizar conjuntamente. El segundo mensaje que quería trasladar tiene que ver con la regulación y específicamente con el caso de Latinoamérica, porque muchos países de la región, me consta, y bueno, en algunos casos estoy colaborando con alguno de ellos, eh, con la creación de normativas sobre la utilización de la IA, no solamente en la administración pública, sino a nivel general. Y creo que aquí hay que adoptar una decisión sobre hacia dónde, digamos, queremos mirar, ¿no? En esa normativa, en esa regulación. Queremos mirar al modelo de Estados Unidos, queremos mirar al modelo de Oriente, que quizá queda un poco más lejos, o queremos plantear algo que es cierto que ya está ahí, que es el reglamento europeo de inteligencia artificial, que creo que proporciona un benchmark, ¿no? Proporciona un modelo a seguir que creo que encaja perfectamente con la propia idiosincrasia y con la realidad que nos encontramos en Latinoamérica. Después, si quieren, podemos abordar un poquito más sobre esto, porque este es un tema que creo que tiene un alcance importante, ¿no? Simplemente mencionar que en el caso europeo, digamos, el elemento distintivo de esta normativa es la clasificación de los sistemas de IA y algorítmicos en base a su nivel de riesgo, ¿no? Y incluso planteando la prohibición de determinados sistemas que sobre todo tienen una incidencia o pueden tener una incidencia directa en los derechos humanos de las personas, ¿no? Y este es un tema clave. Y finalmente el último tema que me parece relevante y es que en el contexto en el que estamos y no puedo dejar de decirlo, de retroceso democrático, ¿no? Que esta es una de las grandes preocupaciones de también muchos colegas a nivel internacional, también en el ámbito de administración pública. Tenemos que pensar en cómo este tipo de herramientas, en el ámbito específico de la administración pública, pueden ayudar, contribuir o facilitar, pues servir de contención a ese retroceso que estamos experimentando en distintas democracias a nivel global, ¿no? Y esto creo que es un tema relevante que ya me consta que hay colegas que están trabajando y que obviamente, ya digo, desde una perspectiva de administración pública no podemos dejar de plantearnos, ¿no? Entonces yo simplemente lo sugiero aquí y bueno, después si quieren pues podemos conversar sobre esto. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes y bueno, pues quedo abierto después a cualquier cuestión. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda, estos modelos, este desarrollo de modelos teóricos desde las ciencias sociales, pero también desde la administración pública y otras disciplinas, son muy importantes para poder tener una IA funcionando a favor de este desarrollo democrático que se esperaría que se tuviera en algún momento, ¿no? Y evitar así ese retroceso. Muy bien, ahora daremos la palabra al doctor Rodrigo Sandoval Almazán. Muchas gracias, doctora Carla Negrete. Pues antes que nada, pues quiero agradecer como los colegas que me antecedieron, pues al doctor Edgar Rubalcaba, al doctor Freddy Martínez Navarro y bueno, pues al Colegio de Jalisco por albergar este evento, este panel, ¿no? Donde esperamos también contribuir a que pues haya más investigación sobre inteligencia artificial en el mundo de habla hispana y bueno, pues en particular en México. Yo voy a dividir mi intervención en dos partes. La primera, pues yo quisiera puntualizar solamente algunos retos, algunos desafíos y quizás algunas discusiones
que están presentes en este debate de la inteligencia artificial, en particular la inteligencia artificial generativa y el gobierno. Y una segunda parte, un poco más extensa, pues tratar de dar algunos pincelazos sobre los artículos que comprende este número especial y en los cuales pues los autores no están presentes, pues porque no son de habla hispana en parte y porque no podíamos tener tampoco a todos los autores en este evento. Entonces, quisiera yo comenzar primero diciendo que me parece que hay varias discusiones que están en este momento siendo relevantes. Comenzamos por un momento de antes de ChatGPT, en donde la discusión de la inteligencia artificial se basaba más bien en cuestiones éticas. ¿Y qué tan ético era usar la inteligencia artificial en el gobierno? ¿Cuáles podrían ser las problemáticas? Posterior al uso de ChatGPT y a toda esta adopción tan rápida de la inteligencia artificial generativa a nivel mundial, bueno, pues la discusión ha cambiado drásticamente. Y por un lado están las discusiones acerca de los algoritmos, ¿no? De esta lucha que está para tratar de ver cuáles son los mejores algoritmos, los que más tengan algún impacto dentro de la administración pública. Otra discusión sería sobre los procesos de automatización en el gobierno, cuáles procesos deberían o no utilizar inteligencia artificial. Ya el doctor Ramón Gil hablaba un poco acerca de esto, pero en particular la discusión no solamente se centra en cuáles serían los procesos, sino qué tan profundo debe de entrar la inteligencia artificial en estos procesos. Otra discusión tiene mucho que ver con el nivel de implementación de la inteligencia artificial. Hay estados donde la implementación es realmente pues incipiente, apenas son algunas pruebas, hay otros eh, organismos públicos en donde la implementación es mucho más profunda, mucho más amplia. En otros entes, en el caso de México, tenemos algunos esfuerzos aislados de ciertos planteamientos de inteligencia artificial, iba a decir software o programas, pero escapa a esa definición, ¿no? Y me parece que otra de las discusiones que también están presentes es acerca del poder y la inteligencia artificial, ¿no? Y este poder pues tiene mucho que ver con las empresas que están dominando el espectro del desarrollo de inteligencia artificial y estas empresas qué tanta influencia están teniendo en los gobiernos, ¿no? OpenAI acaba de lanzar algún producto de ChatGPT EGOP, ¿no? Pero ha tenido otros esfuerzos también con la CIA, y hay otras empresas como Cloud, como Microsoft, que también han tratado de tener inversiones y tener alguna implementación del gobierno directamente. Entonces, desconocemos aquí los límites y los problemas que esto pueda generar tanto para la gobernabilidad de la inteligencia artificial en su impacto y implementación a nivel mundial, como para los mismos gobiernos y los datos sensibles que están teniendo esos gobiernos. Hasta ahí serían esas discusiones que hemos logrado identificar. Y de los desafíos, bueno, pues existe una cantidad enorme de desafíos, pero me parece que los desafíos que más importantes tenemos son una brecha digital ya de inteligencia artificial. Hay muchos países que se están quedando muy lejos de implementar la inteligencia artificial y otros que están avanzando con mucha velocidad. Entonces, ¿cómo podremos reducir esa brecha digital? ¿Será conveniente reducirla? ¿Qué tendríamos que hacer para impactar en esa desigualdad? Pues es un tema de investigación que podemos ir comentando. Otro desafío pues será evidentemente el impacto que tiene la inteligencia artificial, pero no solamente la inteligencia artificial generativa, sino la inteligencia artificial general o la superinteligencia artificial como esos ámbitos en donde tengamos que estar pensando si tengan algún impacto o ya se estén desarrollando en el sector público sin que nosotros lo notemos y que tengan también una limitación o que tengan algún desarrollo que debamos nosotros de poder ir analizando paulatinamente. Y bueno, pues estos comentarios son un poco al margen, pero vienen a cuento en este número especial
que coordinamos y que ya está abierto al público, y el capítulo introductorio pues está disponible de acceso abierto para quien quiera también consultarlo. Algunos de los artículos que me parece relevante destacar que vienen en este número especial, bueno, pues uno de ellos es el artículo escrito por Dunleavy y Helen Margetts, ¿no? Que se titula en inglés Data Science, Artificial Intelligence and the Third Wave of Digital Era Governance, que bueno, es un artículo muy teórico, puesto que aborda este debate de las consecuencias de la inteligencia artificial directamente implicadas en la gobernanza. Y en este sentido plantea una tercera etapa en el modelo de gobernanza digital, puesto que estos autores habían venido trabajando durante pues varias décadas en un modelo de gobernanza digital, y en esta tercera etapa pues incluye una propuesta de ciencia de datos, de inteligencia artificial, y que si bien no es determinista tecnológicamente, sí se centra en los regímenes de información y en los cambios funcionales, ¿no? Este artículo pues se estructura en 4 grandes temas: regímenes de información, cambios derivados del estado robótico, integración vertical con descentralización inteligente y de alguna manera la descentralización inteligente. Un segundo artículo es el artículo escrito por Van Noort, por Ronnie Medaglia y por Tanji, que por cierto acaba de publicar un artículo muy interesante, que se llama Policy Initiatives for Artificial Intelligence Enabled Government. Y este es uno de los artículos, de los cuales ha habido una gran cantidad en el mundo, en donde analizan las estrategias nacionales sobre inteligencia artificial. De hecho, el doctor Rubalcaba pues, tiene por ahí al menos 2 publicaciones relacionadas con este mismo tema. Y este artículo de Medaglia precisamente analiza el contenido de 26 estrategias nacionales europeas sobre inteligencia artificial. Y estos autores pues identifican algunas prioridades, como podría ser el acceso y manejo de datos, fomentar la colaboración en el sector privado, entre los puntos más importantes. Finalmente, un artículo que viene de China, muy importante, escrito por Li, Fan y Nai, que, bueno, traducido al español sería algo así como Haciendo ágil la gobernanza, explorando el papel de la inteligencia artificial en la gobernanza local en China. Este artículo examina precisamente el nivel meso de la administración pública a través de un análisis de caso, que sería en ese estado de Shenzhen, ¿no? Utilizando algunos métodos mixtos, pues los autores observan, ¿no?, cómo este gobierno local utiliza la inteligencia artificial para mejorar su rendimiento, su capacidad de respuesta, y identifican 4 aspectos muy importantes, ¿no? La integración de los datos, la innovación en las políticas públicas, las aplicaciones inteligentes y la colaboración. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una breve pincelada de estos artículos, todos escritos en inglés, que se pueden consultar en este número especial. Y bueno, a continuación pues tendremos a 2 de los autores de los artículos ya también publicados, que pues nos explicarán en sus propias palabras pues su propia contribución y sus alcances de estas investigaciones. Pues muchas gracias, yo lo dejo hasta ahí y quedo atento a sus comentarios o preguntas más adelante. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Bueno, pues ahora efectivamente pasamos a dar la palabra al doctor David Vallecruz para que nos pueda hablar de su artículo. Muy bien, muchas gracias por la invitación, doctora Carla, por la presentación. Qué gusto estar aquí con mentes tan brillantes, con investigadores tan influyentes a nivel mundial y que obviamente han contaminado mis ideas también para llegar a esto, y por la organización de este panel del doctor Edgar, doctor Freddy Mariñez. Y bien, pues el documento que planteamos en este special issue está relacionado con el análisis de la cadena de valor del sector público. Y yo intentaré aquí platicar sobre 2 partes importantes.
En primer lugar, les planteo algunas ideas para reflexionar sobre el uso de la inteligencia artificial en el sector público. Y en segundo lugar, les platico un poco sobre este documento que realicé con el doctor Rigoberto, que ahorita no se encuentra con nosotros, pero con el cual colaboramos bastante para realizar investigación. Y bueno, en primer lugar, yo quisiera que pensaran si realmente la IA puede salvar el futuro del gobierno. Ya ven que hay una tendencia en la que tenemos esa idea de que la IA puede salvar al mundo. Bueno, pues ¿por qué no pensar que la IA pudiera salvar el futuro del gobierno, ¿no? Sin embargo, esto crea una paradoja, porque podríamos pensar que la inteligencia artificial, como una tecnología emergente, es una solución definitiva para diferentes problemas del sector público. Parece como que automatiza todo, como que es muy buena, como que es muy rápida, ¿sí? Pero esto también va creando nuevos paradigmas. Actualmente, y junto con el doctor Rodrigo, estamos haciendo investigación sobre IA agentiva, sobre agentes inteligentes, para ver cuál es el potencial de esta nueva IA o esta nueva inteligencia artificial en el sector público. Y es como algo en el sentido de que podríamos, una técnica, una tecnología, en el sentido de que podríamos hacer sistemas autónomos, casi desprendiéndonos de la intervención humana, ¿no? Pero es algo curioso porque actualmente acá en la Universidad Autónoma del Estado de México, colaborando con la Agencia Digital del Estado de México, su gran preocupación es migrar sistemas tradicionales, servicios o aplicativos tradicionales, migrarlos de una tecnología, de una versión a otra. O sea, su objetivo actual no es realmente aplicar la inteligencia artificial. Entonces, retomando esta idea de la IA agentiva, podríamos decir que la intervención humana pudiera ser casi mínima, avanzando o evolucionando hacia lo que se llama la inteligencia artificial general o la singularidad tecnológica. Entonces podríamos pensar que en el futuro, que en el 2050, tendríamos servicios que fueran ultra eficientes, que fueran muy buenos, que fueran muy precisos, pero también esto nos lleva a pensar en esa paradoja del progreso, que pueden ser opacos, que puede haber sociedades más vigiladas, y esto obviamente nos lleva a diferentes conflictos, ¿no? Y por esa razón, un área de investigación que aborda este special issue, pues tiene que ver con la regulación de la inteligencia artificial, y creo que es un problema pues a nivel mundial. Sin embargo, esta regulación de la inteligencia artificial nos puede llevar a otro invierno en el desarrollo de la inteligencia artificial. Así como a finales del siglo pasado teníamos ciertas limitantes en términos de procesamiento de los algoritmos y de estas técnicas de inteligencia artificial y se detuvo el progreso en la inteligencia artificial, parece que esa situación no es un problema actualmente. En cada momento vemos nuevas tecnologías, inteligencias artificiales generativas que son más sofisticadas, pero ahora viene esta paradoja de la regulación en la cual puede detener ese progreso. Para bien o para mal, bueno, pues eso no lo sabemos ciertamente, ¿no? Bien, pues ¿cuáles serían algunas de las paradojas o estos dilemas a los que nos podríamos enfrentar en términos de la inteligencia artificial? Pues en primer lugar, que puede haber una mejora en los tiempos de respuesta, puede ser más eficiente el servicio, pero a su vez puede haber mayor vigilancia. Estamos hablando de que se va a implementar en México esta curva digital, ¿no? Con reconocimiento facial. ¿A qué nos lleva que los gobiernos tengan nuestros biométricos para reconocernos, ¿no? Entonces, eso parece un problema, ¿no? Por otro lado, parece que hay una gran automatización, que puede haber reducción de errores humanos, pero también esto puede llevar a ciertas dificultades al atribuir las decisiones, tal y como lo decía el doctor Ramón. O sea, parece que sí es muy bueno, que es muy efectivo, pero entonces, ¿de quién va a ser la culpa de una mala toma de decisiones? ¿A quién vamos a responsabilizar? ¿A la IA? ¿Al que desarrolló la IA? ¿Al que la utiliza? ¿Al que la manipula? ¿Al que es dueño de la IA? Porque están de acuerdo que estamos tercerizando estas tecnologías y las grandes empresas como Google, como OpenAI, son las que tienen el control de los datos, el control de los algoritmos, y eso nos lleva a ciertos problemas. Y en tercer lugar, bueno, pues las decisiones. La IA puede diagnosticar de una manera muy rápida, de una manera muy eficiente, ser preventiva, pero esto sistemáticamente nos podría llevar a lo que es una discriminación algorítmica y una decisión que es opaca. Bueno, pues motivado por este tipo de ideas, ¿no? En términos de cómo puede funcionar la inteligencia artificial, es que el doctor Rigoberto y yo planteamos esta idea del documento
en el cual lo titulamos así en español, hacia una transformación impulsada por la inteligencia artificial y una gestión inteligente de datos. También hablamos de este concepto, datos inteligentes, no el dato crudo, el dato tradicional, sino un dato que nos lleva a una toma de decisiones que es neurálgica. Aquí, bueno, pues tratamos de entender cuál es el cambio tecnológico emergente de esta cadena de valor en el sector público, con la premisa de que la inteligencia artificial puede transformar profundamente la gestión pública. Entonces, nos dimos a la tarea de explorar cómo esta transformación impulsada por la inteligencia artificial y la gestión inteligente de datos está reconfigurando la cadena de valor del sector público. Bien, pues, ¿qué fue lo que hicimos? Pues hicimos una revisión sistemática de la literatura con una metodología Prisma, identificando 28 documentos, 26 documentos, desde 2013 hasta el momento de la publicación, para saber cuál era el estado de esta cadena de valor en el sector público. Y con esta evidencia, con esta teoría que pudimos conformar, generamos un instrumento para aplicar pues, el instrumento a tomadores de decisiones. Utilizamos un modelo de ecuaciones estructurales para generar nuestros hallazgos, validar las hipótesis que planteamos en el documento. Y dentro de los hallazgos que encontramos en este documento, pues en primer lugar, bueno, pues tampoco descubrimos algo nuevo, ¿no? Solamente confirmamos cosas que ya sabíamos, como que la transformación tecnológica con inteligencia artificial mejora la eficiencia en la gestión de datos y la orientación ciudadana. En segundo lugar, la transformación operativa con inteligencia artificial también impacta positivamente en la eficiencia e intercambio de información. En tercer lugar, tenemos que la gestión inteligente de datos influye directamente en el desempeño de la cadena de valor y este modelo mostró una varianza explicativa del 67.7%, por lo que consideramos que el desempeño de este modelo es bastante fuerte. Entonces, aquí nosotros pensamos que la eficiencia en compartir información, en gestionar datos y centrarse en el ciudadano son los pilares para transformar la cadena de valor del sector público. O sea, finalmente, como resultado de esa cadena de valor del sector público, lo que tenemos que hacer es generar valor público, darle mejor respuesta al ciudadano mediante los algoritmos de inteligencia artificial. Y bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer al interior de las organizaciones? Pues invertir en esta cultura de cambio, en esta cultura organizacional, este liderazgo potenciado por la inteligencia artificial, tener profesionales que conozcan de estas tecnologías, de la ciencia de datos, porque en el caso específico del gobierno del Estado de México, con estos proyectos que queremos migrar, muchos de ellos están pues clavados con ciertas tecnologías, los ingenieros desarrolladores, y no conocen nuevas tecnologías. Entonces, una de las limitantes es que solamente quieren desarrollar en las tecnologías que ya conocen, pero no quieren explorar nuevas tecnologías. Y en segundo lugar, todos los que son operativos, o gran mayoría de los que son operativos, tienen cierta resistencia al cambio porque no quieren usar inteligencia artificial al sentirse pues vulnerados o tal vez reemplazados por este tipo de técnicas. Y además, en la toma de decisiones, algunos de los tomadores de decisiones que son personas pues ya de bastante tiempo en el gobierno, no aceptan el uso de nuevas tecnologías porque no confían en ellas. Bien, pues este es como parte de los hallazgos que nosotros identificamos en este documento y lo dejo hasta aquí para la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor David. Muy interesantes todos estos datos que nos comparte, contribuciones para poder mejorar las implementaciones. Antes de ello, vamos a pasar a darle la palabra a otro de los autores de este journal especial, al doctor Edgar Rubalcaba, que me permito también presentarlo como organizador y profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, adscrito al Departamento de Políticas Públicas y coordinador de investigación del Instituto de Investigaciones de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Doctor en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Edgar realiza investigación y consultoría sobre gobierno abierto, transparencia, participación ciudadana, datos abiertos, gobierno digital, políticas anticorrupción y actualmente es coordinador nacional de la Red Académica de Gobierno Abierto en México. Investigador postdoctoral en el Colegio de Jalisco y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Adelante, doctor Edgar. Gracias, Carla.
Bueno, un gusto haber escuchado estas voces, ¿no? Yo aportaré una parte de mi intervención para hablar del artículo que escribí en este journal y un poco para rescatar ideas que escuché de los cuatro panelistas que me han antecedido en la voz. Bueno, sobre este artículo que tuve el gusto de publicar en este journal de Public Policy and Administration, bajo la coordinación de los tres colegas que escuchamos en primera línea. Eh, Fue un artículo donde, digamos, de forma concisa, lo que hice fue un análisis para tratar de identificar qué capacidades humanas estaba la inteligencia artificial sustituyendo, ¿sí? O sea, qué cosas que los servidores públicos hacían de forma rutinaria, pues estaban siendo sustituidas ahora por máquinas, algoritmos, ¿no? Y para hacer, digamos, ese análisis, lo que hicimos metodológicamente fue tomar una pregunta especial de un cuestionario muy genérico que se aplicó en todo México a funcionarios públicos encargados de desarrollar las tecnologías en los gobiernos estatales del país. Y esa, digamos, esa pregunta lo que decía era, pues de una serie de clasificaciones de comportamientos y capacidades humanas, qué tan de acuerdo estaban en que éstas sustituyeran o que fueran sustituidas las capacidades humanas por máquinas, ¿no? Entre las opciones de estas capacidades estaba monitorear, analizar, actuar, interactuar, recordar, anticipar, sentir, moralizar, crear y decidir, ¿no? Estas capacidades que tenemos como seres humanos, lo que decíamos era, pues, ¿qué tan de acuerdo estás en que unas de estas sean sustituidas por otras, ¿no? Entonces, con base en los resultados, lo que hicimos, lo que hice fue un análisis factorial exploratorio, ¿sí? Que es una técnica metodológica estadística que lo que hace es reducir una gran cantidad de datos en factores, ¿no? Y el resultado que se obtuvo de esto fue que estas respuestas de lo que pensaban los funcionarios se agruparon en dos grandes factores, a los que yo denominé con base en la teoría, uno factor axiológico y otro factor sistemático, ¿no? El sistemático se refería a capacidades más relacionadas con cuestiones de automatización, en concreto, digamos, de análisis, de monitoreo, de recordar, de anticipar, ¿sí? Y el otro de los factores le denominé factor axiológico, ¿sí? Axiológico porque en estos entraban unas capacidades más, digamos, capacidades más blandas y más de conciencia humana como sentir, moralizar, actuar o crear, ¿no? Entonces, esto dio lugar a proponer, digamos, una especie de modelo con dos categorías que, digamos, son capacidades que la inteligencia artificial está sustituyendo y pudimos ver que los funcionarios públicos son más proclives a ver con los ojos de capacidades sistémicas, o sea, IA, ayúdanos a sistematizar, analizar, a recordar, anticipar, pero más resistentes a capacidades axiológicas, o sea, no nos queda tan claro o no les queda tan claro a los funcionarios públicos o no, o son más resistentes a que una IA les ayude a moralizar, a sentir, a actuar, a crear o decidir, ¿no? Entonces, esa fue, digamos, prácticamente la contribución, ¿no? De esta investigación que prácticamente yo creo que los resultados ayudan a tener categorías analíticas para
desde una perspectiva analítica de consultoría, podernos poner unos lentes, identificar pues qué capacidades pueden ser más resistentes o que puede costar más trabajo interiorizar en los funcionarios públicos para adoptar la inteligencia artificial y qué capacidades, digamos, son más proclives a adoptar, a sistematizar, ¿no? En ese sentido. Y esa fue, digamos, la contribución de este artículo que le denominé Systematic and Axiological Capacity in Artificial Intelligence Applied in Public Sector, que también forma parte de Special Issues al que ya hemos hecho referencia y que la doctora Carla nos hizo favor de compartir ahí en el chat para su consulta. Dicho esto, también quisiera recuperar rápidamente algunas ideas muy, para mí, brillantes y significativas de los panelistas, yo les denomino como influencer en mi vida, porque como decía David, han contaminado las ideas con las que trabajamos y hacemos. Y me rescataba mucho esta idea, digamos, de un tema trascendental y que yo también quiero avanzar en esa investigación que comentaba el doctor Ramón Gil García sobre la necesidad de la transparencia algorítmica, ¿no? Que en esto me llamo mucho los trabajos que hace la Unión Europea, ¿no? Que el doctor Ignacio ha analizado y trabajado este enfoque de la Unión Europea de más proteccionismo, de más cuidado versus estos enfoques más norteamericanos o chinos de competencia, de ganar la carrera por esta IA, ¿no? Y me pareció bastante que le pondré atención, doctor Ramón Gil, este proyecto que están llevando a cabo en torno a lo que entendí de ver las bibliotecas como un nodo de formación en IA para las comunidades, ¿no? Eso me pareció bastante interesante ante la necesidad de que la ciudadanía, las personas, y múltiples actores conozcan, empiecen a interiorizar el uso de la inteligencia artificial y saber que, digamos, pues ese actor no va a entrar a una universidad a hacer un máster en inteligencia artificial, pues puede encontrar en las bibliotecas ese espacio de socialización, ¿no? También me gustó mucho una pregunta que lanzaba el doctor Ramón, que decía, bueno, en qué políticas públicas queremos utilizar la IA, ¿no? No es solamente la IA entrando a toda a la administración pública sin orden, sino detenernos a pensar en qué políticas públicas es conveniente, queremos y necesitamos utilizar esa herramienta de la inteligencia artificial, ¿no? Luego destacar algunas cuestiones que también mencionaba mi principal mentor, que siempre le he llamado el doctor Ignacio Criado, en torno a este análisis de la IA, los actores, la gobernanza, ¿no? Que destacaba este modelo que también estoy ya utilizando yo en algunas investigaciones de tener categorías también de análisis a partir de lo macro, lo meso y lo micro para entender el nivel de implicación de la inteligencia artificial en las administraciones públicas, ¿no? Destacando esta idea del nivel macro como el modelo de las instituciones, de las leyes, del diseño de la política institucional de un país. En este sentido, el sistema meso, que es el día a día, las políticas públicas, cómo lo aplicamos, él ya mencionaba el cómo destaca la seguridad pública o los sistemas de administración tributaria como líderes en la aplicación dentro de las organizaciones, ¿no? Esto que está, digamos, como operacionalizando y que hace el sentido de actuar en la actividad gubernamental, ¿no? Y ese sistema y ese nivel micro que yo siempre que lo escucho lo asocio a esta idea también estudiada en políticas públicas del street bureaucracy level, ¿no? El burócrata de ventanilla, la IA para el contacto, para agilizar trámites del ciudadano, que es bastante eh, claro de entender, ¿no? Y con estas categorías, pues ya podremos
a ver si queremos focalizar un análisis, una investigación, una consultoría, a cuál de estos tres niveles o cómo están ligados estos tres niveles para poder avanzar, ¿no? También destacar esta idea del doctor Ignacio de la importancia de que el idioma español tenga su lugar en este desarrollo a nivel global de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que los países de habla hispana tenemos que tener principalmente atención en esta parte de, digamos que hay un concepto ahí como de la nueva colonización de los datos, y si estos datos que los coloniza son en lengua inglesa, pues en parte también hay, digamos, una pues relación desigual entre países anglosajones y países hispanohablantes o de otras lenguas, y entonces el que nuestra lengua tenga un espacio se me hace muy interesante, ¿no? Igual como esta idea que planteaba el doctor Ignacio sobre la regulación, ¿no? La regulación como una parte fundamental, ¿no? Que si bien prácticamente también otros colegas hablaban que sigue siendo pues un impasse en el que estamos en la inteligencia artificial de cómo regular, cómo la aterrizamos, qué sí, quién tiene la responsabilidad, ¿no? Que también hablaba David de esta parte de la responsabilidad, ¿no? Y que yo lo he escuchado al doctor Ignacio Criado destacar estos tres grandes visiones, la visión china, más invasiva, con menos valores democráticos, más utilizada, que parece que va ganando la carrera, sobre todo en el sector público y la aplicación de la IA, contra una visión más competitiva, empresarial, de ganar el discurso hegemónico de la visión norteamericana, y la Unión Europea, una visión como más proteccionista de derechos humanos, de las personas, y que en medio de esas tres visiones está Latinoamérica pues tratando de ver de dónde rescata sus mejores estrategias, que es un imperativo, ¿no? Y esto unado a una parte, digamos, que nos daría lugar para otro panel, que es la idea de la democracia y el retroceso democrático, que ya hablaba el doctor Ignacio en este sentido, que también juega un rol muy, muy importante. Y esto me puso a pensar en esta idea de que en políticas públicas pensamos muchas veces que política condiciona políticas, ¿no? Que la política en su sentido amplio, maquiavélico, histórico, esta lucha de los poderes va a determinar las políticas públicas, pero también ya había teóricos que decían, y en este caso lo veo de la IA, que muchas veces políticas públicas condicionan políticas, y en este caso diría cosas que pasan con la inteligencia artificial, políticas que se están haciendo, pues está condicionando los discursos y visiones de las políticas a nivel global, ¿no? Esta parte, digamos, se me hizo muy interesante. El doctor Rodrigo también, que hablaba sobre todo y ponía el énfasis en la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es la que más nos ha tocado como sociedad y la que los gobiernos también más están utilizando en su día a día para gestionar, para administrar esta parte, ¿no? Ponía en valor el doctor Rodrigo Sandoval la lucha, ¿no? La lucha por los algoritmos, esta lucha encarnada por diferentes empresas, países, por ganar esa carrera, por tener, no, y diría en términos más coloquiales, no solamente más usuarios preguntándole a ChatGPT o a DeepSeek, etcétera, ¿no? Están peleándose la hegemonía de un discurso global y de muchas cuestiones que van a determinar, como él lo decía, la gobernabilidad, ¿no? Que determinan la gobernanza global, la gobernanza de los países y de las potencias mundiales en nuestro país, ¿no? Y desmembraba algunos artículos muy interesantes sobre la relación de gobernanza y ciencia de datos, de una nueva generación digital en las administraciones públicas, de alguno de los papers. Y el doctor también y gran colega David Valle, pues muy interesante el artículo, y que creo que también es una cuestión que está poco investigada y que necesita gran atención, esta idea de vincular categorías teóricas como lo es el valor público
con sus cuestiones prácticas, ¿no? Y a través de esta propuesta de cadena de valor, de análisis de lo que se está haciendo para poder imaginar escenarios, para poder hacer análisis prospectivo, para poder tener y elementos empíricos que nos permitan designar responsabilidades, saber cómo se están reemplazando, el nivel de confianza que hay en los funcionarios públicos y en las personas para adoptar estas tecnologías, me parece de lo más relevante. Entonces, pues, eso sería más o menos una ideas, comentarios también de las participaciones que han hecho y repito, un gusto estar con tan brillantes colegas. Gracias. Muchas gracias, doctor Edgar. Creo que con esto también animas mucho a los asistentes a poder revisar el special issue que nos está aquí mencionando todos nuestros, tanto editores como autores. Y les pido también a los asistentes si pueden ir formulando sus preguntas dentro del chat o en el espacio de preguntas y respuestas, mientras pasamos a los comentarios del doctor Freddy Mariñez, que es doctor en Sociología Política por la Universidad Laval, Canadá, y profesor investigador en el Colegio de Jalisco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y fue presidente del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco 2018-2019. Ha sido visiting scholar en el Woodrow Wilson Center, Georgetown University, Harvard Kennedy School y la Fundación Getulio Vargas. Es miembro fundador de la IGAP, del Tecnológico de Monterrey, y del Latin American Group for Public Administration. Investiga teoría sociopolítica, políticas públicas, gestión pública y participación colaborativa. Entre sus publicaciones recientes se encuentran Archivos Públicos, Apertura Gubernamental y Democracia, así como Participación Ciudadana Colaborativa y Combate a la Corrupción 2023. Muchas gracias, doctor Freddy, por este espacio y le cedemos la palabra. Muchas gracias, Carla. Primeramente, agradecer la invitación a Edgar a este foro virtual con un tema, por supuesto, que está de más decirlo, un tema de gran envergadura hoy para el análisis y para la puesta en práctica de este tipo de tecnologías. Voy a empezar felicitando a Ignacio, a Rodrigo y a Ramón por esta brillante idea del número especial del Journal Public Policy Administration, titulado Inteligencia Artificial y Administración Pública, Actores, Gobernanza y Política. Es un dossier que yo creo que va a marcar el punto de quiebre, si se quiere, de cómo analizamos la inteligencia artificial hasta este momento y a partir de este número especial. Destacan primeramente estos tres autores su artículo introductorio al dossier, que es Inteligencia Artificial y Administración Pública, comprensión de los actores, la gobernanza y las políticas desde la perspectiva del nivel micro, el nivel meso y el nivel macro. La propuesta de estudiar la inteligencia artificial utilizando una combinación de niveles hace pues un distintivo fundamental en cuanto a lo que se ha venido planteando hasta el momento en cuanto al análisis de la inteligencia artificial. Estos autores en esta introducción
del número especial, logran organizar en 4 secciones una propuesta interesante. Primero, hacen una introducción bien sustentada y orientadora. En segundo lugar, presentan un marco analítico como base teórica, sugiriendo la necesidad de estudiar la inteligencia artificial en el sector público, considerando 3 niveles de la administración pública: macro, meso, micro. Luego de este marco analítico, describen cada uno de los artículos del número especial, destacando sus hallazgos clave para el estudio de la inteligencia artificial en el sector y sus contribuciones a los niveles de la administración pública. Y finalmente, que esto vale la pena resaltarlo, concluye el artículo abordando las posibles oportunidades y desafíos del estudio de la inteligencia artificial en las políticas públicas y en la administración pública, conectando los niveles mencionados. Los autores, al analizar cada uno de los artículos del dossier o el número especial, lo organizan en función de cada nivel. Y allí es donde yo veo el rigor metodológico que utilizan ellos, ya que parten ajustándose o ajustado a la exploración de los diferentes enfoques para indicar las implicaciones de la inteligencia artificial en las políticas públicas y la administración pública, presentando también diversas dimensiones de la inteligencia artificial en el gobierno, así como utilizando diferentes marcos analíticos y perspectivas disciplinarias. Pero también los autores parten de una premisa importante, y es la siguiente: la tecnología de la inteligencia artificial son representaciones de poder, por lo que en la política de la inteligencia artificial los gobiernos nacionales, por supuesto, definen sus gobernanzas mediados por esta tecnología. Esto justamente, el rigor metodológico y esta premisa por la cual inician, da cabida justamente a darle un sentido a lo que es el nivel macro, a lo que es el nivel meso y lo que es el nivel micro. El nivel macro, el primer nivel de este marco analítico que sustentan los autores, lo relacionan con su gobernanza a nivel regional y nacional. Al asumir diferentes configuraciones de relaciones de poder entre actores y procesos de gobernanza, que resaltan los resultados políticos y de gobernanzas distintivas, es evidente la importancia de este nivel macro para el estudio de la administración, de la inteligencia artificial en la administración. En este nivel macro, echan mano de 2 grandes autores, en primer lugar a Dunleavy y Margaret, con un artículo interesante que ya fue comentado por Rodrigo, llamado Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial y la tercera ola de gobernanza en la era digital. Pero también otro artículo a la cual ellos echan mano para sustentar este nivel macro es el de Nur, Medaglia y Tanguy, llamado o titulado Iniciativas Políticas para un Gobierno basado en la inteligencia artificial, un análisis de las estrategias nacionales en Europa. Es un artículo interesante, también comentado por Rodrigo, que da sentido a la clasificación donde la ubican los autores. Luego, en el nivel meso,
los autores plantean que este nivel analítico impacta a los diferentes sectores de la política pública y áreas del servicio público o de los servicios públicos, así como diferentes niveles administrativos, transformando las relaciones con terceros, con organizaciones de la sociedad civil, con ciudadanos, con el sector empresarial, etc. Y en este sentido, ubican 4 artículos de importancia. Uno es comentado por David, uno de unos chinos, Li, Fan y Nai, agilización de la gobernanza, exploración del rol de la inteligencia artificial en la gobernanza local de China. Otro artículo, el tercero, Vanya Carson, titulado Certeza jurídica en la toma de decisiones automatizadas en los servicios de bienestar. Y el cuarto es el de rol, que plantea dentro de la burocracia algorítmica y allí desenreda la toma de decisiones automatizadas y la buena administración. Esto pues le da un sentido de peso a estos análisis, a estos niveles de análisis que los autores lo hacen. Y a nivel micro, bueno, ya Edgar comentó su artículo denominado o titulado Capacidades sistemáticas, axiomáticas e inteligencia artificial aplicada al sector público, y ahí explora el micronivel de las administraciones públicas, presentando especial atención a las competencias de los empleados públicos que utilizan la tecnología de inteligencia artificial. Y el otro artículo es de Wang Chen, que se denomina Intención de los ciudadanos de seguir las recomendaciones de un sistema gubernamental habilitado con inteligencia artificial. Dado a esta lectura que hice de todos estos artículos, del estudio introductorio que hacen los autores y de los 6, 8 artículos que están clasificados en micro, macro y meso o niveles, me llevó a reflexionar, y allí también es otra apuesta que tienen los autores, porque plantean una agenda de investigación con visión de futuro, conectando múltiples niveles de la inteligencia artificial en la administración pública. Y esto pues le da un sentido más de rigor al número especial. ¿Por qué? Porque se anticipan importantes desafíos y oportunidades para las tecnologías de inteligencia artificial en las políticas públicas y en la administración pública, que incluyen temas desde lo teórico, las estrategias de investigación o el análisis multidisciplinario de la inteligencia artificial en el sector público y otras técnicas de investigación y la evaluación de la inteligencia artificial en diferentes entornos. De manera pues que esto me llevó a echar mano a otros autores como Tanguy, Urri, Cheit y Manzoni, que ellos plantean incorporar la inteligencia artificial en las organizaciones del sector público debe incluir la incertidumbre sobre el cómo se debe utilizar la tecnología para apoyar la toma de decisiones, las dificultades para gestionar la integración, así como el uso de la inteligencia artificial en las estructuras, procesos y procedimientos organizacionales y las dificultades para involucrar a los ciudadanos. En consecuencia, también este artículo me hizo reflexionar. Creo que es importante, y ya esto es una propuesta a los
compañeros, creo que es importante incorporar otras dimensiones de análisis que impactan la capacidad y las intervenciones para su desarrollo, como por ejemplo el contexto de acción que define los entornos económicos, políticos y sociales en los que los gobiernos realizan sus actividades. Segundo, el contexto institucional del sector público. Tercero, las redes de tareas, que se refiere al conjunto de organizaciones involucradas, organizaciones que están en lo macro, en lo meso y en lo micro, en la realización de cualquier tarea específica. Cuarto, las organizaciones son los pilares de la red de tareas y el punto de vista estratégico desde la cual se suele realizar la investigación diagnóstico para la puesta en marcha de la inteligencia artificial. Y quinto, una quinta dimensión se centra en cómo se forman y atraen los recursos humanos a las carreras del sector público, así como en la utilización y retención de las personas que siguen. Por lo tanto, concluyo, para no extenderme, para la incorporación de estas dimensiones, el gobierno, entendido como la acción de gobernar a la sociedad a través del gobierno de las entidades administrativas, no posee en las condiciones sociales actuales la suficiente autoridad, liderazgo, capacidad y recursos para dirigirla, al menos que desarrolle otro tipo de relación con la ciudadanía y transite hacia un nuevo proceso o modo de gobernar, hablando en los términos del jefe Aguilar, que es hacia una gobernanza pública. En este sentido, pues, dejo estas reflexiones y felicito justamente a todos ustedes, a los tres que fueron los autores del dossier, y a David, a Edgar, y a Carla, por supuesto, por conducir esto. Los felicito y creo que este es un debate que no tiene punto final ahorita, sino que creo que está empezando. Muchas gracias. Gracias, doctor Freddy. Efectivamente es un debate que va emergiendo, que va teniendo además a partir de todo lo que hemos estado escuchando, muchas perspectivas, diversos niveles de análisis y demasiados actores también que se van involucrando desde el desarrollo hasta la implementación de la IA. A continuación comenzaré a dar lectura a las preguntas que nos han ido dejando nuestros asistentes en el chat. Si continúan formulándose aquí varias, ya tenemos muchas preguntas. Comenzaré con Miguel Ángel Juárez Merino, que primero en general menciona para los panelistas, formo parte de un equipo de investigadores del Colegio Mexiquense y la UNAM, en donde desarrollamos una temática relacionada con los desafíos en la transformación digital en los gobiernos estatales en México. Esperamos que nos permitan contactarlas más adelante para tener una entrevista, tal como ya tuvieron el gusto con el doctor Gil en días pasados. Y lanza una pregunta específica para el doctor Criado, dada la necesidad de una regulación en materia de IA para América Latina y específicamente en el caso de México. ¿Qué lecciones de la normatividad de la Unión Europea sobre el IA es posible trasladar al contexto en América Latina, en donde la desconfianza de la ciudadanía en los gobiernos locales es uno de los principales retos a superar? Muy bien, pues sí, bueno, muy rápidamente porque así tratamos de dar más espacio, ¿no? A cuantas más preguntas mejor. Soy consciente que la cuestión de la regulación, pues es uno de los temas que atrae más interés, y en este sentido plantearía dos cuestiones o ampliaría un poquito más lo que decía antes y voy directamente a la respuesta. Desde luego creo que sí, los países de la región
latinoamericana tienen que desarrollar normativa sobre inteligencia artificial, no solamente y sobre todo desde la perspectiva de lograr buscar algún tipo de equilibrio que no tiene, desde luego, que ser una normativa que reproduzca lo que ha aprobado la Unión Europea, pero los países sí que deben plantear algún tipo de normativa regulación. De hecho, hay organismos internacionales que lo que están planteando, incluyendo Naciones Unidas y otros, es que esto debería ser algo que esté en la agenda pública de los distintas potencias que están desarrollando este tipo de iniciativas, ¿no? Y este creo que es el tema clave. Se ha apuntado a lo largo de la sesión, yo no lo dejaba para, sabía que iba a aparecer en algún momento, es que la carrera por la inteligencia artificial, por ese posible momento de singularidad, es la carrera del siglo XXI, ¿no? Como lo fue la energía atómica en el siglo XX. Y en eso están Estados Unidos y China, esa es la realidad, no tenemos que ocultar nada, ¿no? Y eso es lo que está promoviendo las grandes inversiones que están haciendo en este tipo de tecnologías. Claro, efectivamente, como ya tenemos la experiencia de lo que pasó en el siglo XX, precisamente para evitar, ¿no?, las consecuencias no deseadas de ese posible momento de singularidad, que además, encima, en el caso de la energía atómica era muy claro, ¿no? Desarrollamos una bomba atómica, la lanzamos, ¿no?, y demostramos nuestro poderío. En el caso de la inteligencia artificial, ese momento de singularidad ni siquiera sabemos cómo se puede producir, ¿no? Y eso todavía genera más inquietud y produce más peligro, ¿no? Entonces, esto es un tema que está ahí, ¿no? Y por consiguiente, regulación, desde luego. Es posible encontrar un equilibrio, siempre lo planteo, entre derechos humanos y desarrollo económico, sin duda, y lógicamente cada país tiene que discernir, ¿no?, sobre cuál es su equilibrio. En relación, y ya dentro de la pregunta, desde luego en México yo pienso que hay que establecer algún tipo de regulación en esta misma lógica. Y creo que en entornos de baja confianza social, el caso de España también es un país donde hay una menor confianza social en los poderes públicos respecto de lo que nos encontramos en otros países europeos. Bueno, pues precisamente es un gran desafío, ¿no? Todos somos conscientes de que en países latinoamericanos se aprueban muchas normas sobre transparencia o sobre otros muchos temas, pero después no se cumplen, ¿no? Y ahí el papel fundamental lo desempeñan las instituciones, más que normas. A veces lo que tenemos que desarrollar o crear son formas de actuar, símbolos, rutinas, ¿no?, que vayan de alguna manera generando esas instituciones que a veces son más importantes que esa dimensión formal, que a veces es simplemente cosmética y que no se cumple en última instancia, ¿no? Con lo cual ahí es donde hay que reforzar, ¿no? Entonces muchas de las cosas que se han apuntado, ¿no?, lo planteaban el profesor Gil García o el profesor Andoval: brecha digital, educación, generar espacios de socialización, que esto es un concepto que para mí es muy importante, ¿no? Socializar la IA pues es muy relevante y de hecho en parte es lo que han hecho muy inteligentemente las grandes empresas de IA, lo que es socializar la tecnología precisamente para justificar, ¿no?, el que haya más rondas de financiación, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo dejo aquí porque efectivamente hay muchísimos temas. Yo creo que felicidades a quienes han organizado el evento, porque la verdad es que ha salido, además está saliendo muy redondo y me parece que hay muchos temas que están ahí. Así que dejamos espacio para más preguntas. Gracias, doctor. Las siguientes preguntas no están dirigidas a alguien en específico, por lo que cualquiera de nuestros panelistas podrán contestarlas. En el caso de Juan Arellano, menciona si la IA está influenciada o sesgada por la política, y si existen tantos algoritmos en la IA, ¿será viable entonces que cada ente de gobierno, en su autonomía de gestión, adopten una específico, o como doctrina nacional se adoptaría alguna en específico? Tengo usted contestar. Bien, a ver si quieren, yo tomo la palabra. Bueno, pensando en términos de los algoritmos de IA,
Sí, hay muchos algoritmos de IA, es una gran variedad de técnicas que por esta razón es que hay especialistas en este tema y pues varios de los que son expertos en tecnología en los gobiernos todavía no alcanzan ese nivel de especialización para poder entenderlos. Em, Sin embargo, yo creo que más que pensar que haya como ciertos niveles de regulación para algún tipo de IA o algún tipo de algoritmo en específico, tendríamos que estar pensando en los niveles de riesgo de esos sistemas, de los posibles resultados de los sistemas hechos con inteligencia artificial, ¿no? No enfocarnos tanto en los algoritmos y en las técnicas, sino ver cuál es el resultado potencial en términos de la decisión, de la política pública y poner como semáforos o niveles de riesgo que ya algunos organismos en Europa han realizado este tipo de análisis, poder utilizar esos modelos para entender si es algo crítico, si es algo drástico, si es algo que vulnere cierto tipo de derechos y en términos de a lo mejor una especie como de auditoría, ¿no? De los sistemas de inteligencia artificial, pues saber si ese sistema es riesgoso, ¿ok? Y bueno, pues ese es mi punto de vista relacionado con esa pregunta. Muchas gracias, doctor David. Continuamos con la siguiente de Isabel Contreras, que menciona si podrían ampliar, por favor, el concepto y lo que implica la colonización de la información, por favor. Gracias, muy interesante. Edgar, yo si quieres, si no te lanzas ahí a plantearlo. Sí, es un concepto muy, muy bien traído por Edgar. La idea del colonialismo de datos. Esto es un término que no sé si lo ha creado Mark Zuckerberg, pero en su libro sobre la teoría política de la inteligencia artificial incorpora la idea del colonialismo de datos y básicamente lo que viene a decir está muy alineado con lo que decía el doctor Rubalcaba Gómez, que es el hecho de que algunos países están probando sus herramientas de IA, ¿no? en otros distintos, normalmente países en desarrollo que no tienen la capacidad ni los recursos para desarrollar herramientas que son tremendamente costosas y que utilizan los datos de entrenamiento y, digamos, al final este tipo de herramientas sobre todo están orientadas a generar o a identificar patrones de comportamiento, de uso, etcétera, que es lo que estas compañías, ¿no? utilizan para, bueno, pues sofisticar o para mejorar sus herramientas en origen, ¿no? Y esto lo hacen en otros contextos. Es decir, que frente al colonialismo de recursos materiales o recursos naturales, ¿no? que teníamos o que, en fin, ha sido históricamente, ¿no? Ha estado muy presente, ¿no? En los últimos siglos estaríamos entrando en una nueva lógica de colonialismo de datos basada en este tipo de situaciones que son reales, ¿no? De hecho, por eso esa idea de prohibir, ¿no? Nos resulta familiar, ¿no? Lo que están haciendo algunos gobiernos, prohíbo tus herramientas, ¿no? En mi país, ¿no? Y prohíbo que tus ciudadanos utilicen, ¿no? Lo que tú estás, claro, porque están en este tipo de lógicas, ¿no? Entonces, bueno, yo quería destacar esto y si me permitís y un poco por hacer y que, en fin, que no parezca esto como dijo un escritor español, Paco Umbral, que fue un programa de televisión y dijo, yo quiero hablar de mi libro. Sí que antes no he mencionado un tema que, sobre todo para como tenemos una audiencia latinoamericana, que es la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en la Administración Pública, que creo que es un documento que no es porque yo haya sido relator del mismo, pero sí que quiero decir que es muy útil y de hecho lo están utilizando muchos gobiernos, administraciones públicas, porque les permite, digamos, generar una primera herramienta a partir de la cual tener una hoja de ruta en la que de alguna manera ir desarrollando iniciativas, ideas, principios, ¿no? Tener esta lógica de niveles, áreas de gobernanza que tienen que priorizar. Y yo invito a todos los participantes, todos los que nos están escuchando y nos van a ver posteriormente, a que revisen el contenido de la carta porque les puede resultar muy útil, sobre todo si están trabajando dentro del sector público. Y con esto prometo ya no intervenir más, perdónenme.
Siempre sus intervenciones son muy ricas. Muchas gracias, doctor. Continuamos con Marcela López, que menciona si en el uso de web ya se utilizaban páginas a nombre de gobierno para fraudes en trámite de supuestos trámites. Me parece más delicado ahora con el uso de IA, que incluye videos con imágenes y voces similares. ¿Qué acciones sugieren para evitar confundir el uso de la IA en trámites de gobierno en situaciones de fraude, en un contexto en el que la mayoría de los mexicanos no tienen una instrucción del uso adecuado de la IA? Adelante, doctor Rodrigo. Gracias, doctora Carla. Bueno, pues muchas gracias, Marcela López, por la pregunta. Efectivamente, bueno, pues se está generando esta parte de la inteligencia artificial generativa, tanto con videos como con audios, y bueno, pues sí pudieran llegar a ser muy fraudulentos. Hay algunas acciones que los propios desarrolladores han hecho. Por ejemplo, Google ya tiene marcas de agua en sus videos y en sus fotografías. Hay otros que están también tratando de hacer lo mismo. Sin duda alguna, pues aquí el objetivo pues, es la regulación y también, bueno, pues que nosotros mismos seamos críticos de dónde viene esta información y podamos autorregularnos. No hay de otra manera. La inteligencia artificial es tan, se ha desarrollado tanto y se parece tanto a lo cotidiano que es así. Sin embargo, la verdad es que yo dudo mucho que algunos gobiernos, al menos en México, estén utilizando ya inteligencia artificial en sus propios portales web. Como que en eso vamos un poco atrasados, así que me conformo con que suban algún video o alguna otra cosa, ¿no? Y siguiendo la lógica del doctor Ignacio Criado, bueno, pues nosotros también queremos compartirles nuestro libro, ¿no? Que se acaba de publicar en Springer, Artificial Intelligence in Government, Latin American Challenges and Expectations. Seguramente muy pronto podremos hacer una presentación también en el Colegio de Jalisco, porque aquí tenemos a varios autores, pero pues les invitamos también a que lo lean. Es una de las contribuciones donde tenemos capítulos de Argentina, de Chile, de Ecuador, así que espero que sea una buena contribución. Y esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Respuesta y Muchas comercial. Aprovechando, muy bien, muchas gracias, doctor Rodrigo. Tenemos intervención de Ismael León, que dice: fui alumno del doctor Valle Cruz y siempre lo he admirado por la innovación de pensamiento. Mi pregunta es que si habilitamos la IA al mando de la gobernanza de instituciones, ¿quién nos garantiza que la IA no será corrompida por sus dueños o por los departamentos que la implementen? Bien, sí, es una pregunta interesante porque yo recuerdo un estudio que precisamente hicimos con el doctor Ramón sobre el lado oscuro de la inteligencia artificial. Y entonces, este tipo de manipulación, que ahora la nombramos manipulación algorítmica, yo creo que se ha hecho con procedimientos que son clásicos, ¿no? Entonces recuerdo que uno de los ejemplos que planteábamos en este documento es que para la selección de médicos en el siglo pasado había ciertos sesgos en el sentido de que pues fueran, no sé, hombres altos de raza caucásica, ¿no? Y le dabas la preferencia a ese tipo de médicos. Quedaban segregadas mujeres, ¿no? Morenitos, de otra raza quedaban segregados, y eso es algo sistemático que se ha heredado en los sistemas de inteligencia artificial. Pues uno de los grandes problemas, y espero no afectar respuestas de las siguientes preguntas, es la calidad de los datos que se tienen para alimentar los sistemas, pero también por otro lado, otro de los grandes problemas es que es cierto que son tan complejos los algoritmos que obviamente los tomadores de decisiones, los que no conocen la tecnología, no saben qué pasa por dentro de estos algoritmos, y así nada más con una simple decisión, con un if, que diga si es un ciudadano con estas características, no lo incluyas en el apoyo. Si es un ciudadano con ciertas características, segrégalo o no lo incluyas. No nos vamos a dar cuenta de ello, ¿no? O sea, sí pueden ser manipulables, pero también uno de los problemas a los que nos enfrentamos es que gran parte de la tecnología que se está utilizando en los gobiernos se está tercerizando. Entonces, ese lado oscuro
se incluye en el sentido de que no sabemos cómo funcionan los algoritmos de OpenAI, cómo funcionan los algoritmos de Google, los de Microsoft, y le estamos dejando el poder a esas grandes empresas, ¿no? Sí pueden ser manipulables los algoritmos, claro que sí, pero pues debe haber ahí un avance significativo en términos de esa explicabilidad de la inteligencia artificial para que los resultados sean transparentes. Quiero nada más agregar un poco a lo que dice David, porque estoy totalmente de acuerdo. Habría otras dos cosas que creo que son importantes. Creo que la primera es que el hecho de tratar de manipular la tecnología para lograr fines desde un punto de vista político no es nuevo. O sea, simplemente con inteligencia artificial es la nueva ola, es lo que ahora tenemos, pero siempre se ha intentado manipular la tecnología para lograr fines políticos. O sea, la tecnología como tal la podríamos o no, dependiendo de nuestro punto de vista epistemológico, verla como neutral, pero la realidad es que como se usa, no es neutral. Entonces creo que esa es una cosa importante. Y luego la otra es que totalmente coincido con David, es que muchas veces ni siquiera es intencional, simplemente se quiere buscar mantener el status quo y por el hecho de utilizar los datos que tenemos actualmente, eso es lo que estamos preservando. O sea, básicamente estos algoritmos están aprendiendo de los datos que tenemos, y si los datos que tenemos son racistas, están aprendiendo racismo. Los datos que tenemos son discriminatorios, también van a estar aprendiendo justamente ese tipo de comportamiento. Entonces, muchas veces ni siquiera es que tengamos que hacer algo específico, sino que simplemente el hecho de que se estén alimentando estos sistemas de estos datos históricos hace que simplemente se preserven estos problemas sociales que hemos tenido durante décadas, si no es que más tiempo. Muchas gracias, doctor Ramón Gil y doctor David. Las preguntas y todo el debate continúa siendo tan interesante que se nos ha llenado el espacio de felicitaciones, saludos, cuestionamientos sobre la realidad mexicana en tanto a retos, desafíos que creo que también se han ido poco a poco contestando con sus aportaciones. Y daremos, lamentablemente el tiempo se nos está yendo encima, y daremos nada más espacio a una última pregunta en donde Juan Sandoval nos menciona uno de los insumos importantes para las IA son los datos con calidad. ¿Cómo creen que se debe capacitar a los funcionarios en cuestiones de digitalización o en tecnología? Adelante. Doctor Rodrigo. Bueno, yo creo que son dos preguntas, así que yo respondo la primera parte. Y que es que, bueno, uno de los insumos efectivamente son los datos con calidad. Y a nivel América Latina y en particular en el caso de México, pues ese es uno de los grandes riesgos y de los grandes sesgos que tenemos para poder entrenar a los algoritmos de inteligencia artificial en México, que no tenemos datos de calidad. Y la única manera de tener datos de calidad, pues es haciéndolo de manera legal, es decir, impulsando medidas que obligatoriamente puedan verificar y validar esos datos, ya sea a través de distintas organizaciones, no solamente gubernamentales, sino pues organizaciones internacionales que puedan validar esos datos. De otra manera, no puede ser, ¿no? No sé si alguien más guste comentar la segunda parte de la pregunta. Adelante. Bueno, yo solamente agregar en cómo formar a los funcionarios públicos, yo creo que esto debe ser muy integral y multidisciplinar, ¿no? No podemos apostar, yo he venido diciendo, de dejar en manos de solamente ingenieros y programadores el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Se me hace que es un tema que llama a diferentes disciplinas, desde politólogos, hacedores de política pública, abogados, de todo el tipo, hasta filósofos, etcétera, de personas que deben de monitorear eso. Entonces la formación debe de ser multidisciplinar, y siempre no con una visión tecnopositivista ni tecnonegativista, ¿no? Debemos de poner a reflexionar el uso, ¿no? Yo también aquí recojo una frase que me gusta mucho del doctor Ignacio Criado en este sentido de formar a los funcionarios, que es evitar el determinismo tecnológico, ¿no? Así lo he venido diciendo, que esta idea tiene que ver con que no solo porque ahora tengamos
tecnologías y herramientas que hacen cosas maravillosas, aparentemente las usemos a diestra y siniestra, ¿no? Tenemos que aplicarlas en el sector público con mucha disciplina, con mucha política de monitoreo, evaluación, ponderación de riesgos, etcétera, para llegar a un mejor lugar. Sería todo. Muchas gracias. Damos un gran agradecimiento a todos los asistentes que han mostrado mucho interés en este tema y que no nos da tiempo para continuar. Necesitaremos más eventos para continuar en esta parte. Damos por último la palabra al doctor Freddy Mariñez para que pueda hacer el cierre de este evento. Sí, muchísimas gracias. Primeramente, al doctor Ramón Gil, al doctor Ignacio Criado, a David Valle Cruz, el doctor, a la doctora Carla, al doctor Edgar, por la presencia en este debate tan importante que ha logrado reunir a mucha gente de América Latina, no solo de México. Entonces yo creo que eso es un punto importante a nuestro favor, entendido como nuestro favor, el debate que hay que hacer con respecto a la inteligencia artificial. En nombre del Colegio de Jalisco, nuestra casa académica y su casa también académica, le reiteramos las gracias y decirle que este evento formó parte o forma parte del proyecto de investigación que tiene Edgar Rubalcaba aquí en nuestra institución, denominado Análisis de Riesgo y Dilemas Éticos en la Adopción de las Políticas Públicas de Inteligencia Artificial. Ya hemos hecho 2 jornadas académicas con la idea de debatir la inteligencia artificial en la administración pública. Ya hemos pasado por un conjunto de eventos también relacionados con la inteligencia artificial y las cuestiones jurídicas, la inteligencia artificial, etcétera. Actualmente tenemos en la editorial Tirano Branch un libro coordinado por Edgar y por un servidor que próximamente estará en el público, justamente sobre este tema de la inteligencia artificial en la administración pública. A nombre del colegio no me despido. Creo que reunirnos por mucho más en el futuro no muy lejano. Edgar, muchas felicidades a nombre del Colegio de Jalisco. Y felicidades a todos ustedes. Muchas gracias.